遅い。遅くない。Muy buenas tardes, el día de hoy hemos venido hacia la ciudad de Gifu. Vamos a entrar al parque porque tenemos que subir con un ropeway hacia la cima de la montaña. Es una montaña pequeña. El día de hoy quiero hablarles acerca de de algunas cosas. Yo creo que van a ser 5 o quizás 4 cosas ilegales que los japoneses hacen, pero que son ilegales aquí en Japón. Hermano, Hermano, vengo Hanacero. ペルーの方かなと思ってしまうじゃん。ありがとうございます。ごめんね。ありがとうございます。Ah, nos vemos. Bye bye. Estuvo muy bueno. Este personaje de aquí es Nobunaga, que es un personaje bastante importante aquí en la historia y hemos tenido la casualidad de encontrarlo y han estado haciendo un reportaje para NHK, así que voy a salir en NHK, en la televisión aquí nacional japonesa. Tenemos el castillo de Gifu aquí atrás y... ¿Qué tal el tema? Es NS Addicted. Una de las cosas que me gusta de los castillos es que desde afuera lucen muy bonitos, pero cuando te acercas a ellos son así, de pequeños, y el espacio que hay dentro de ellos es muy ajustado. Difícilmente se puede caminar. Una de las cosas que me llamó la atención aquí es que la mayoría de edad es a los 20 años y muchos menores de edad compran bebidas alcohólicas siendo menores de edad, y eso es muy fácil de hacer debido a que para demostrar que eres mayor de edad y poder comprar bebidas alcohólicas en un supermercado o en un convenience store, solamente tienes que presionar un botón verde indicando de que eres mayor de edad, a diferencia de lo que ocurre en muchos otros países donde tienes que mostrar tu documento de identidad. Entonces es muy fácil, y de hecho yo conozco a personas que me han contado de japoneses que compran bebidas alcohólicas siendo menores de edad. Es entonces una de las primeras cosas ilegales que muchos japoneses hacen, y creo que ocurre en muchos países, que no estoy diciendo que sea un buen ejemplo, así que no lo hagan. Tengo que esperar a que termine. Hemos subido por el ropeway hasta aquí. Ahora vamos a bajar toda la vuelta. Vamos a ver, en ropeway solamente fueron 3 minutos. Vamos a ver cuánto nos demoramos bajando a pie. Kiyotsukete. Kiyotsukete kudasai. Kiyotsukete kudasai. Kiyotsukete ne. Una de las segundas cosas que es ilegal aquí en Japón, sin embargo muchos japoneses hacen, es robarse los paraguas. Me ha pasado en 2 ocasiones. En Hiroshima recuerdo haber entrado a un restaurante cuando aún llovía, y cuando salí se habían llevado mi paraguas. Estos paraguas que son muy baratos y que los puedes conseguir en un konbini que te cuestan 500 yenes. Pero me pasó la segunda vez, fue cuando fuimos a Komeda. Cuando fuimos a Komeda también entramos muy temprano a desayunar, y cuando salimos se habían llevado el paraguas y nos quedamos sin paraguas y estaba lloviendo muy fuerte, así que tuvimos que esperar a que pase la lluvia. 大学生の時にクラスの中でクラスルームで傘が盗まれます。私の傘は2000円ぐらいで、 2000 いつもは500円の傘使うけど、その時は大学に入ったばかりだったからいい傘が欲しくて、多分クラスの中にいた誰か。Bueno, lo cierto es que muchos paraguas son robados aquí, y no solamente eso, la historia no termina ahí, sino que muchas personas toman paraguas que no son de ellos y se los llevan. O sea, salen del restaurante o del konbini, o en el caso de Yu, por ejemplo, de la escuela, y una vez que están llevados sus paraguas, entonces ellos no tienen más opción que tomar un paraguas que no es el de ellos, y el círculo continúa, ¿no? Se va formando un círculo vicioso que nunca acaba, pero es algo
que a pesar de que es ilegal en Japón, siempre pasa. Y si me preguntan a mí si alguna vez he tomado un paraguas así, esa vez en Hiroshima estuve con unos amigos y tuvimos que tomar un paraguas porque teníamos que salir y estaba lloviendo. Así que no es obviamente algo recomendable, pero cuando tienes que salir y se han llevado tu paraguas, pues no te queda de otra. Wow. Mite, mite. Oh. Oh, Ah. ね。 Podemos ver todas las ciudades de acá y se ve aún mejor. この場所の名前は金華山。 Kinka-san des. 金華山で Es す。 el monte Kinka. Y fíjense, hemos estado allá arriba. Ahí está el castillo おう y el ropeway está nada más al lado. Hemos ya caminado casi una hora y creo que vamos más de la mitad del camino. Así que vamos a terminar. Let's go. Finalmente estamos de vuelta aquí al inicio de este trekking, de este hiking que se hace al monte Kinka. Daijoubu. Oiga, una de las cosas que me ha impresionado es que en todo el camino, bueno, no es la primera vez, pero es la primera vez que lo comento, es que en todo el camino de bajada muchos japoneses pasaban, ya sean hombres, mujeres, niños y adultos, incluso también ancianos, y decían konnichiwa. こんにちは。 Muchas personas nos saludaban a pesar de no conocer, bueno, y también se saludaban entre ellos, o sea, muy corteses en ese aspecto los japoneses. Una de las cosas que me ha llamado bastante la atención y que muchas personas hacen, incluyéndome, es el parqueo de las bicicletas. Si una vez más regresamos al tema de las bicicletas, que ya viene siendo complicado con respecto a mi último video. Sí, tener bicicleta conlleva bastante responsabilidad y hoy quiero hablarles de dos puntos. El primero de ellos es parquear a bicicletas en lugares donde está prohibido, obviamente es ilegal. Sin embargo, muchas personas lo hacen en los parques, cerca al parque donde yo vivo, durante los festivales y los fines de semana. Muchas personas prefieren parquear las bicicletas en estos lugares en lugar de pagar 200 yenes y parquearlos en los lugares donde sí está autorizado y tienes que pagar por estacionar la bicicleta hasta medianoche. Muchas personas lo hacen y corren el riesgo de que venga un camión de la municipalidad y levante esas bicicletas. Luego las lleva al depósito y para poderlas recuperar tienes que pagar unos 5.000 yenes. Nunca me ha pasado a mí, pero sé que esto ocurre. Yo recuerdo haber visto en 2 ocasiones un camión de la municipalidad recogiendo muchas bicicletas. Entonces muchos japoneses prefieren ahorrarse 200 yenes que tener que pagar 5.000 yenes en recoger la bicicleta del depósito. Es algo que pasa con mucha frecuencia aquí y me incluyo. Yo también parqueo las bicicletas muchas veces ahí porque veo una gran cantidad de bicicletas parqueadas en lugares no autorizados. Y la segunda cosa es con respecto a este tema complicado de las bicicletas, tener una alta responsabilidad, si tienes una, es que está completamente prohibido usar audífonos o usar un paraguas. Es aquí en Japón muy común ver a las personas manejar bicicleta durante la lluvia con un paraguas en la mano. Es verdad un poco extraño, pero ocurre muchas veces. Muchos de mis amigos lo hacen, japoneses y no japoneses por supuesto. Y esto de escuchar música, que es básicamente un hábito, por ejemplo para mí, que no hago ya, es muy común, sobre todo en extranjeros. He visto muchos extranjeros manejando bicicleta mientras escuchan música. Los japoneses, si bien es cierto, no lo hacen, hay uno que otro que sí lo hace. Es costumbres quizás raras, pero que tienes que tener en cuenta. Manejar bicicleta escuchando música es peligroso, pero nadie nos quita lo agradable que es, ¿verdad? Ya estamos en el tren de regreso a casa. Una de las últimas cosas que he encontrado yo, al menos que conozco o que he sabido que son ilegales aquí en Japón y muchas personas hacen, es el hecho de fumar en las calles. Muchas personas
fuman aquí en Japón, eso es cierto, y hay lugares especiales en donde las personas pueden fumar, está dedicado únicamente para que las personas fumen y no incomoden al resto. Sin embargo, hay muy pocos japoneses y también extranjeros, por supuesto, pero me quiero enfocar en los japoneses que suelen fumar mientras caminan en las calles, mientras manejan bicicleta, en lugares que supuestamente están restringidos para fumar. Esta es una práctica muy común que he visto yo, al menos en ciudades grandes como Osaka, Tokio y por supuesto donde yo vivo, aquí en Nagoya. Tabaco su. 吸わない。¿Qué data? 楽しかった。 Anoshikata, ¿eh? Muy bien, antes de acabar el día todavía tenemos una invitación de unos amigos de Bangladesh que nos van a invitar comida típica de allá. Así que estamos yendo para allá. Yeah, hey, Hey, hello. you were late, but Sorry. Am I in a good time? Hey. yeah, So, can we come in? yeah, sure. Yeah. So many shoes, but Yeah, it's fine. We're going to stay for a short time.